Pero creo que era, no sé, en Discord. Sí, Ah, ya se escucha. Perfecto. ¿Listo? Estoy viendo un modo moderador. Bien, se me olvidó. Ok. Buenos días, vamos a... ¿Cómo? Dale otra vez sobre compartir pantalla. Compartir de pantalla. Y en Discord 2. Ahora dale. Ahí estás. Ah, ok, va. Buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema es estado de choque y manejo de vasopresores. Los objetivos de la sesión es conocer la definición de estado de choque, definir los tipos de choque que existen y describir de forma general el manejo de los vasopresores en el estado de choque. Como definición, me gusta esta definición que encontré en una bibliografía que dice que es un fallo multiorgánico como consecuencia del desequilibrio entre la demanda y el suministro de oxígeno. Como tal, va a haber una reducción de la perfusión tisular efectiva, va a llevar un daño celular reversible y posteriormente irreversible, y hay una alteración en la entrega y consumo de oxígeno. Va a haber alteraciones tanto en el volumen sanguíneo como en el oxígeno en sangre, el transporte de la hemoglobina, la función cardíaca, el tono vascular y en la microvasculatura. Bioquímicamente vamos a encontrar un lactato mayor a 2. Signos clínicos, una tensión arterial sistólica menos de 90 y una tensión arterial diastólica menos de 40 y una presión arterial media de menos de 60. Pues rápidamente va a haber una predominancia en la ruta anaeróbica, por lo tanto, al utilizar la glucosa para generar energía, se va a ir a la ruta del piruvato, va a generar piruvato y por lo tanto es por eso que va a predominar el ácido láctico. En cuanto a la fisiopatología, hay una lesión endotelial por la generación de la lesión endotelial, va a haber interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, y esta microtrombosis se puede observar aquí, los vasos que están en una situación normal, y aquí se puede ver una microtrombosis. En cuanto al gasto cardíaco, va a estar alterado tanto el gasto cardíaco como la precarga, la poscarga. Y pues a pesar de que hay una tensión arterial disminuida, podemos observar una hipotensión sin choque y un choque. Existe choque sin hipotensión e hipotensión sin choque. Esto quiere decir que pues no cualquier paciente que tenga hipotensión pues va a estar en estado de choque, sino que tenemos que valorar el escenario clínico. En cuanto a la evaluación, pues vamos a utilizar el ABCDE del ATLS, básicamente. Vamos a abordar más en la evaluación clínica. En este artículo que consulté, mencionaba que había que evaluar estos 5 criterios, tanto la ventana neurológica para ver alteraciones mentales agudas, la ventana renal, con una oliguria menor a 0.5 mililitros kilogramo hora y la ventana cutánea con un llenado capilar de más de 3 segundos. Va a haber presencia de índice de moteado, que en la siguiente diapositiva lo voy a explicar mejor, la hipotensión y la hiperlactatemia. El índice de moteado básicamente decía que hay que ver sobre todo las rodillas, y entre más periférico esté el moteado, se traduce en mayor mortalidad. En cuanto a la hiperlactatemia, pues un lactato más. Una pregunta de estadística. ¿Cuál es el factor de correlación o el área bajo la curva que te explica ese índice de mortalidad? No sé. Es que hay que verlo, ¿no? Porque eso es realmente lo importante. Cómo sacaron la sensibilidad y especificidad de ese índice moteado para que nosotros lo podamos tomar en cuenta, ¿no? Porque si tiene una sensibilidad de, no sé, 60 y especificidad de 40, pues realmente sale igual que tirar una moneda al aire, ¿no? Entonces sí sería bueno saber con qué certeza nosotros podemos tomar en cuenta este valor.
Eso es muy fácil, te vas al artículo original donde lo describe y eso viene de una serie de casos que han observado y sacan la correlación. Ok, seguramente lo midieron y después vieron el desenlace. Ah, los que tenían 3 centímetros se murieron el 20%, los que tenían 10 centímetros se murieron el 95%. Y así van sacando su correlación. Pues habría que sacar esos valores. Ok. Sobre todo cuando hablamos de algún factor predictor o una escala que no todos conocemos y no está tan bien validada, pues sí poner ahí la estadística que lo validó, ¿no? Ok, doctor. La hiperlactatemia decía que es un valor considerable mayor a 2. Y decía también que entre más tiempo tenga el lactato alto y más alto sea su valor, se traduce en mayor mortalidad. Y decía que a partir de 2 a 4 ya se ve un incremento en la mortalidad. Vamos a pasar a herramientas para predecir choque. Uno es el índice de choque y el índice de choque modificado. Lo que cambia en la ecuación es la tensión arterial sistólica y la tensión arterial media. Esto se basa en que la tensión arterial sistólica tiene que estar por debajo de la frecuencia cardíaca. Si esto excede estos parámetros, hay alta posibilidad de un estado de choque. Estos índices sirven para identificar y dar seguimiento a la evolución del estado de choque. Otro índice que podemos utilizar es el delta de CO2, el cual es la diferencia de la presión venosa de CO2 menos la presión arterial de CO2. Este índice, decía el artículo, que es un indicador incluso más precoz que el lactato. Lo mayor es que esté menor a 6 milímetros de mercurio. Si está mayor, pues podemos pensar en un estado de choque. Y otro es el índice mitocondrial, respiratorio o también llamado metabólico. Tenemos que sacar primero el delta de CO2 y entre la diferencia arteriovenosa menos la diferencia venosa de oxígeno, calculándolo con el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. Lo normal es que esté menos de 1.4 a 1.6. Son índices predictores de choque. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los... predicen que el paciente esté en choque. Habla de severidad, no severidad, de pronóstico. Pues decía que eran escalas pronósticas y diagnósticas y para seguimiento. Bien, al final que iba a comentar, bueno, de todas, no sí, pero bueno, él es el que está dando la clase, él tendría que aclararnos todas nuestras dudas. Vale. Sí, doctor. En cuanto a la clasificación, lo vamos a clasificar en hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. El choque distributivo se va a dividir en otros 3, que es el choque séptico, el choque anafiláctico y el choque neurogénico. En cuanto a la incidencia, podemos observar que tiene mayor incidencia es el choque distributivo y dentro de sus 3 variables, el choque séptico es el que tiene mayor. Posteriormente es el hipovolémico, el cardiogénico, el anafiláctico y neurogénico y hasta el último sería el choque obstructivo. Vamos a empezar con el choque distributivo. Este tipo de shock se caracteriza por tener un gasto cardíaco alto y una resistencia vascular periférica baja. En este va a predominar la vasodilatación. Las venas están colapsables por falta de tono vascular y como ya mencionamos, pues va a haber un gasto cardíaco elevado. El choque séptico es el tipo de choque dentro de este tipo de choque distributivo, como ya mencionamos, tenemos el neurogénico, anafiláctico y el séptico. Vamos a empezar con su primer variable, que es el choque séptico. El choque séptico es el tipo de choque distributivo más frecuente. Es una disfunción multiorgánica secundaria a la desregulación de la respuesta inflamatoria frente a una infección. Hay varias controversias en cuanto a la surviving sepsis y la ITSA en cuanto a su definición, pero más que, bueno, lo que yo pude observar fue que tiene que haber sepsis y la sepsis tiene que cumplir uno de estos criterios.
tiene que haber disfunción orgánica que amenaza la vida, que esto lo puedo medir con una escala que ahorita lo voy a mencionar, que es el score SOFA, de regulación a la respuesta inflamatoria con los criterios de respuesta inflamatoria sistémica y una infección documentada o sospechada por clínica. Y para que cumpla el criterio de choque séptico tiene que haber sepsis y una presión arterial media menor de 65 a pesar de la terapia con fluidos o un lactato mayor a 2. Bueno, esta escala de Quick SOFA nos sirve para predecir estado de choque. Es una escala clínica donde vamos a valorar taquipnea, alteraciones neurológicas e hipotensión. Decía que a partir de 2 podemos predecir que el paciente está en sepsis, perdón. Decía también el artículo que es bueno para predecir la mortalidad, sin embargo, se ha visto que tiene una baja sensibilidad para diagnosticar sepsis. Por eso es que recomiendan continuar usando los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una pregunta. ¿Cuándo aplicas Quick SOFA y cuándo SOFA? Pues Quick SOFA solo son criterios clínicos y el SOFA ya es cuando el paciente está hospitalizado. Sí, porque cuando aplicas uno y cuándo. No sé. Sí, claro. De hecho, todos tienen que participar en eso. Quick SOFA fue diseñado para utilizarse en un contexto de evaluación rápida de un paciente. Es decir, cuando el paciente ingresó a urgencia, si no tuvo laboratoria de trabajar. Nada más en urgencia. Bueno, no, o sea, en el contexto de una evaluación rápida de un paciente, donde no tengo por qué trabajar más que con entonces, el momento en el que yo utilizo. O sea, en el paciente hospitalizado no podemos hacer. No, sí, claro. A la cama del paciente. Es para hacerlo por rápido. Y entonces, ¿cuándo aplicamos eso? Ok. ¿Alguien más que contar? El Quick SOFA es para ver rápido, ¿no? Tú ves un paciente que está mal, en el contexto en el que estés, rápido, le sacas el Quick SOFA que lo traes en la cabeza y dices, este paciente tiene alto riesgo de estar en sepsis. Sepsis grave, bueno, ya no sé si es grave, choque séptico. Entonces te vas al SOFA ampliado. Pues ya cuando tienes un Quick SOFA positivo, te vas al SOFA ampliado para definir el grado, ¿no? La severidad. Ok. Y predecir el riesgo de mortalidad, que son escalas de riesgo de mortalidad. A continuación tenía, de hecho, el score SOFA, que mide ya varios parámetros, incluso parámetros bioquímicos. Pues no sé cómo ampliarlo, pero bueno, el score SOFA mide diferentes apartados como la PAFI, las coagulación, pruebas de función hepática, la presión arterial media, la creatinina, la escala de Glasgow y el gasto urinario. Vamos a ir midiendo cada uno y nos va a dar cierto puntaje. Decía que esta es útil para valorar un cambio agudo para predictor de sepsis y con que tengamos más de 2 puntos ya podemos decir que el paciente está en sepsis. Decía que es útil esta escala, sin embargo, en un paciente que no presenta comorbilidades, porque decía el artículo que, por ejemplo, un paciente con un EPOC no va a tener una PAFI igual que un paciente que no. Entonces, sugería sacar una PAFI o una creatinina basal de acuerdo a ese paciente e individualizarlo. Bueno, en cuanto al abordaje de la sepsis, describía la hora dorada, en la cual primero pues vamos a medir con una gasometría el nivel de lactato como un criterio bioquímico que sea un lactato mayor a 2, la toma de hemocultivos
la administración de antibióticos de amplio espectro, la fluidoterapia y posteriormente ya vamos a valorar el manejo con vasopresores. En la toma de hemocultivos, sugiere el artículo que se tomen 2 cultivos para aerobios y 1 anaerobio. Esto porque se ha visto que cuando se toman 3 cultivos, el rendimiento aumenta en un 90%. Bueno, más de un 90%, como podemos ver en esta columna de aquí. En cuanto al manejo, pues se recomienda una antibiótico-terapia temprana en menos de 1 hora. Se dice que tiene que ser un antibiótico de amplio espectro y dirigido al foco. Esto pues lo podemos ver en cuanto a la epidemiología y resistencia de cada localidad. Sin embargo, no sugiere la guía, no sugiere tal cual. Tiene neumonía, dale esto. Tiene, no sé, algo en gastrointestinal, dale tal antibiótico, sino que solo así es general. Un antibiótico de amplio espectro, que quiere decir que cubra cocos gram positivos y gram negativos, y valorar de acuerdo a la epidemiología y resistencia. Menciona cuándo tengo que cubrir hongos, pues no, nunca de forma empírica, solamente en caso de que haya una neutropenia febril prolongada de más de 5 días, o podemos utilizar el Candida Score, que se utiliza más que nada en la UCI, como predictor para el manejo de antifúngicos. Vamos a iniciar nuestro manejo después de que tomamos ya los hemocultivos. Vamos a iniciar la terapia antibiótica empírica. Vamos a empezar la resucitación con fluidos. En menos de 3 horas tenemos que hacer esta resucitación con fluidos. Se recomienda empezar con 30 cc por kilo en 3 horas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tampoco la guía lo dice, sin embargo se recomienda que sean en bolos de 500 cc a 1000 e ir valorando respuesta cada 30 minutos o cada hora. Se va a valorar la respuesta de acuerdo a la tensión arterial y al lactato. Esto actualmente es controversial y adelante vamos a ver cómo vamos a valorar esta respuesta a líquidos, porque se dice que en un proceso séptico ya esto no es ya utilizado. ¿Qué líquidos vamos a administrar? Pues se recomiendan los líquidos cristaloides como el Ringer lactato, gracias a que tienen menor riesgo de acidosis metabólica y menor lesión renal aguda. Y pues los coloides en reanimación, considera coloides en reanimación no reactiva, sin embargo, pues siempre recomiendan el uso de cristaloides. ¿Cómo vamos a valorar la respuesta a fluidos? Existe un protocolo que se llama protocolo de Rivers, que es terapia guiada por metas. Vamos a ver la respuesta del paciente después de la administración de fluidos, midiendo la presión venosa central, la presión arterial media, el gasto urinario y la saturación venosa central de oxígeno. Mencionaba el artículo que la presión venosa central y la saturación venosa central pues requieren de un catéter venoso central y pues no siempre vale la pena ponerle un catéter venoso central a todos los pacientes que presenten sepsis, y pues estas variables no predicen respuesta a volumen. Sí, pero ¿por qué no vale la pena ponerle un catéter? ¿Cuál sería la contraindicación absoluta para ponerle? Tiene una variación de bueno, si está en el momento de la bacteremia, a lo mejor pudiera ser muy bien. Contraindicación absoluta para colocar un catéter central. Está infectada la zona donde lo vas a aplicar, pero bueno, pues cambias de zona. ¿Podría ser problemas de coagulación? Absoluta. ¿Qué? O sea, sí, pero ¿qué característica? En un sitio que no sé qué. Que no se pueda comprimir. Luego. También mencionaba que no en todos los hospitales o no en todas las zonas se cuenta con con catéter venosos centrales, por eso decía que estas variables Ya tenemos en todo. Bueno, sí, son una posición trasera hasta eso tenemos. En todos lados hay. Pero bueno, yo creo que la única contraindicación absoluta, uno, es que el paciente no se dé con consentimiento, y dos, que el paciente no coopere para eso. Si el paciente no coopera, mejor ni le entres porque lo vas a lastimar. Yo creo que son las únicas dos reales, ¿no? O no se me ocurre alguna otra. Evidentemente, pues si no coagula, pues es una contraindicación relativa, porque lo puede revertir. Ya.
Tratamiento de antiaccesos nos ha pasado. ¿Mande? Tratamiento de antiaccesos nos ha Ah, bueno, tratamiento, si no hay dónde, pues no, nadie está obligado a lo imposible, dicen los abogados. ya se ha intentado. Otra forma de valorar la respuesta a líquidos, pues en el protocolo de Rivers, como pueden ver, se utilizaban medidas estáticas como la presión venosa central y la saturación venosa central, pero también existen medidas dinámicas como la presión de pulso, el gasto cardíaco, la elevación pasiva de las piernas, que básicamente es, primero tenemos que tener al paciente en posición semifowler, posteriormente bajamos la cabecera del paciente y hacemos la activación, la elevación activa de las piernas. Esto se traduce como pasarle una carga de 200 mililitros al paciente y se va a ver cómo mejora el gasto cardíaco. Más adelante traigo otras diapositivas para explicar bien esto y que hay diferentes parámetros clínicos para poder valorar la respuesta de esta elevación pasiva de las piernas. Y también se recomienda las ventanas de perfusión. Estas ventanas de perfusión son el llenado capilar, el gasto urinario, el estado de conciencia y el lactato, que son valores que se pueden medir sin ser invasivos y sin tener sin ser invasivos más que nada. Bueno, sí no se ve nada, perdón. Pero más adelante igual hago más hincapié en esto. Básicamente se basa en que la elevación activa de las piernas podemos medir incluso antes de elevar las piernas y después de elevar las piernas, ver la elevación o disminución del lactato. Y este es un artículo que se llama Andrómeda Shock, que más que nada ve el llenado capilar. Igual más adelante lo voy a explicar más al final de la sesión. Si hay refractariedad al tratamiento con líquidos, si mejoró el paciente la administración de líquidos, se sugiere continuar con ellos. Si no mejoró, puedo valorar agregar líquidos o ya continuar con un soporte vasoactivo. Más que nada, se basa en individualizar a cada paciente y ver dónde está el error. Si hay algo en el transporte, en la oxigenoterapia, o también podemos valorar la vasoconstricción con el uso de vasopresores. Y pues el manejo de la sepsis es etiológico. Es muy amplio el tema de sepsis. Yo creo que es para una clase en particular, por eso nomás lo mencioné muy rápido, porque es nada más un tipo de choque que estamos mencionando. Además le llaman los de uno al de gigante. El paciente no lo va bien y no se pasa la guardia ahí. Okay. Dentro de los choques, sí. Al final, creo que ha sido acá. Otro tipo de choque, de los choques distributivos, es el neurogénico. En va a haber un gasto cardíaco elevado y una resistencia vascular periférica disminuida. Esto se da por una denervación simpática, interrupción de la salida autonómica de la médula espinal. Va a haber una dilatación arteriolar generalizada y una disminución del retorno venoso al corazón. Por eso es que vamos a tener esta resistencia vascular periférica aumentada. Vamos a tener hipotensión y bradicardia. Las causas, pues puede ser una lesión celular aguda, una lesión celular, drogas o fármacos, uso de anestésicos, y la clínica pues va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, piel seca y tibia. Más adelante al final pongo qué vasopresor se recomienda en cada tipo de choque, pero en pues igual se recomienda iniciar con una reanimación con líquidos, mantener una presión arterial sistólica de 85 a 90, puede valorarse el uso de atropina en caso de bradicardia sintomática aguda, se debe evitar el uso de fenilefrina y se puede utilizar dopamina o epinefrina como sus efectos cronotrópicos de estos agentes. Otro tipo de shock del tipo distributivo es el shock anafiláctico. Este shock se caracteriza por un gasto cardíaco elevado, igual que el anterior, y una resistencia vascular periférica disminuida. Va a estar mediado por IgE y es una degranulación de los mastocitos que liberan mediadores inflamatorios. Esto nos lleva a una fuga capilar, edema celular y contracción del músculo liso. El pilar del tratamiento en es la epinefrina y pues el agente causal más frecuente decía que era la
alimentos, que el paciente fue alérgico a algún alimento, picaduras de insectos, uso de medicamentos, y lo podemos observar con urticaria, edema de mucosas, estridor laríngeo, edema pulmonar, datos de hipoxia, hipotensión y compromiso neurológico ya en un caso grave. Y como decíamos, pues su tratamiento es la identificación y el manejo rápido de este. Se debe de priorizar sobre todo el manejo de la vía aérea, y el pilar de tratamiento en este es la epinefrina por su efecto en nivel del músculo liso, vasodilatación del músculo liso. Igual se puede iniciar con bolo de líquidos e infusión para mantener la TA y la uresis, y se puede considerar después de la epinefrina el uso de glucocorticoides. Vamos a pasar a otro tipo de shock, que es el shock hipovolémico. Este va a tener un gasto cardíaco bajo y una resistencia vascular periférica alta. Se dice que estamos en shock hipovolémico a la pérdida de 30% de la volemia. Este puede ser hemorrágico por pérdida sanguínea por alguna lesión, o no hemorrágico, ya sea por deshidratación, por presencia de un tercer espacio o por quemaduras. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, piel fría y pegajosa, disminución de la presión arterial. Podemos observar aumento del lactato y disminución del pH sanguíneo. En este el sistema venoso pues va a estar colapsado, por eso va a haber una resistencia vascular periférica aumentada y el gasto cardíaco disminuido. Y vamos a tener un ventrículo izquierdo hipercontráctil, porque trata de compensar esta falta de volemia. Esta es la clasificación del ATLS. Básicamente lo clasifica en 4, y la clasificación lo hace de acuerdo a la pérdida sanguínea. De acuerdo al valor, asigna un grado de choque, y esto es más que nada también los parámetros clínicos, y esto conviene identificarlo para ver qué manejo le vamos a dar al paciente, ya sea con solución cristaloide o cuando vamos a iniciar hemoderivados. Pues el tratamiento es el ABCDE del estado de choque. El líquido ideal para la reanimación de decía el artículo, que son los cristaloides. Sin embargo, decía que el ideal es el que sea de pequeño volumen, altamente portátil, fácil de preparar y administrar, efectivo para la expansión prolongada del espacio intravascular y que sea económico. El uso de coloides, pues actualmente no se recomienda en este estado de choque. ¿Cuándo vamos a valorar una transfusión? El ATLS recomienda después de una reanimación que no responde a 2 litros de cristaloides, podemos iniciar una transfusión, o de acuerdo a la clasificación que propone la ATLS, después de un estadio 3 se puede valorar una transfusión. Después de una pérdida sanguínea que excede el 30% del volumen total, y la transfusión no debemos verla de acuerdo al nivel de hemoglobina, sino que tenemos que identificar el estado fisiológico del paciente, cuánta sangre perdió y si la hemorragia es continua, y también pues el manejo etiológico de esta, ¿no? Si identificar de dónde está sangrando el paciente y corregir esta pérdida. Otro tipo de shock es el shock cardiogénico. Este tipo de shock es la incapacidad del corazón para bombear sangre y satisfacer la demanda, o sea, el problema está en el corazón. La causa principal es el infarto con elevación del ST, pero pues hay más causas. La causa sin elevación es la segunda causa. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral, ruptura del tabique ventricular o una enfermedad valvular. En este tipo de choque, pues va a haber, el problema principal pues va a estar en la bomba cardíaca, donde el gasto cardíaco pues por ende va a estar bajo, y va a haber una elevación de la resistencia vascular periférica. Este tipo de choque podemos identificarlo, más adelante vemos en un ultrasonido, se puede identificar pues con un paciente con una congestión pulmonar. El sistema venoso pues va a estar dilatado, por eso va a haber una resistencia vascular periférica alta, y pues la precarga va a estar aumentada por la falta de movilidad del ventrículo izquierdo. En este tipo de choque, pues, se recomienda la combinación del uso de la norepinefrina y la dobutamina como primera línea de manejo, y pues podemos utilizar otro tipo de vasopresores como el levosimendan como segunda línea. Sin embargo, pues el uso de líquidos no se recomienda. Más adelante igual hacemos más énfasis en los vasopresores y cuál se recomienda para cada tipo de choque.
En el shock obstructivo, pues hay una falla cardíaca por una situación extracardíaca, o sea, puede ser por un tamponade, por ahí se me fue, tromboembolismo pulmonar, un neumotórax a tensión, una pericarditis constructiva. O sea, el problema está en la bomba cardíaca, sin embargo, no es que el corazón esté mal, sino que es una situación extracardíaca. En esta, pues como tal, igual que en el cardiogénico, vamos a tener un gasto cardíaco bajo y una resistencia vascular periférica elevada. Y el tratamiento del shock obstructivo es etiológico. Tenemos que encontrar qué llevó al paciente a presentar este estado de choque y corregirlo. Bueno, estos fueron los tipos de choque. Ahora vamos a ver que en cada tipo de choque el cuerpo hace una respuesta compensadora al choque. Pues como pudimos ver, en cada estado de choque el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica va a estar en diferente parámetro. Esto lo hace para compensar este estado de choque, ya sea aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el tono vascular, aumentando la contractibilidad cardíaca y obviamente también aumenta la producción hormonal. Se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, el cortisol, la hormona antidiurética, la adrenalina y la noradrenalina. Ahora, esta fue una clasificación de choque, pero también lo podemos clasificar de acuerdo a su estado hemodinámico. Para poder sacar esto, tenemos que sacar la extracción de oxígeno. Esto se saca con la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno. Si esta es menor a un 20%, es un tipo de choque hiperdinámico, que se traduce con un gasto cardíaco alto, que es un tipo de choque distributivo. Si esta es mayor del 30%, pues es un gasto cardíaco bajo, y son los tipos de choque que tienen un gasto cardíaco bajo, pues el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo. Ahora vamos a ver la utilidad del ultrasonido de acuerdo a cada tipo de choque. En el choque cardiogénico, pues como vimos, el problema está en el corazón. Entonces vamos a valorar en el ultrasonido que va a haber un ventrículo izquierdo hipocontráctil y puede haber presencia de ondas, de líneas B de congestión pulmonar. Estas líneas B las podemos ver en este video de acá, que decía que se pueden describir como líneas B o líneas de tipo cometa, que son las que se observan aquí de arriba hacia abajo. En el choque hipovolémico, pues podemos ver en un ecocardiograma un ventrículo izquierdo hipercontráctil por el gasto cardíaco que está elevado, y podemos ir al pulmón y ver unas líneas A que traducen que el pulmón no está húmedo, o sea que no hay congestión pulmonar, que son las líneas que se observan de forma horizontal. Y en el choque distributivo, pues vamos a tener un ventrículo izquierdo hipercontráctil y presencia de líneas A, y vamos a tener a diferenciar pues del hipovolémico por toda la clínica, de acuerdo al tipo de choque distributivo, ya sea séptico, neurogénico o anafiláctico. Y en el choque obstructivo, pues es el que más se va a beneficiar de este ultrasonido, porque vamos a encontrar como tal la causa del choque obstructivo, por ejemplo, un tamponado, dilatación de cavidades derechas o colapso de las cavidades derechas. Este es un algoritmo que venía en este artículo, que tenemos al paciente en estado de choque, podemos valorar la ecografía cardíaca, se descarta como tal primero pues que no haya un tamponade, una TEP, y con esto podemos descartar un choque obstructivo, comparándolo con un ultrasonido pulmonar para ver que todo esté bien en el pulmón y ver las líneas B y las líneas A. Si tenemos un patrón B en el pulmón, o sea, las líneas que parecen cometa, podemos observar que puede ser un choque cardiogénico. Si todo está bien, pues entonces puedo hacer un reto de líquidos. Si no hay mejoría del paciente, puede que esté enfrente de un choque séptico, y si hay mejoría clínica, pues puede ser que esté enfrente de un choque hipovolémico.
Otra utilidad del ultrasonido en el estado de choque, pues es si tengo un cuadro séptico, puedo valorar diferentes partes del cuerpo para determinar si hay presencia de abscesos. Por ejemplo, aquí le está la imagen de un absceso hepático. En el hipovolémico, pues puedo ver si hay hemoperitoneo, hemotórax. En un obstructivo, como ya vimos, pues puedo ver la presencia de un tamponade. Y en el cardiogénico, pues puedo ver las alteraciones en la movilidad del corazón. Ahora sí vamos a ahondar un poquito más en lo que me preguntaban del manejo de volumen en cada choque. Es importante ver la respuesta adecuada de que el paciente va a responder bien a la administración de volumen. Decía que los líquidos son un medicamento y hay que manejarlo como tal. O sea, no podemos pasarle cargas y cargas al paciente porque cada paciente es diferente. Y podemos ver en esta diapositiva, pues que si yo me paso de líquidos, puedo hacer incluso una congestión pulmonar y si yo no paso los líquidos que tengan que pasar, pues no voy a llegar a la meta que deseo. Para esto hay que... Bueno, es una pregunta. ¿Cuánto es o cómo se calcula la dosis de líquido que se infunden para valorar la respuesta? A 3 mililitros kilogramo. De 3 a 4 mililitros por kilogramo de peso. ¿Ok? No es así de pásale una jambos de 1000. ¿Cómo? ¿A chorro? Sino a 3 mililitros kilogramo. Perfecto. Tenemos que valorar también la función ventricular porque decía que puede haber un paciente con un cuadro de deshidratación, ya sea por un cuadro diarreico, pero que no tenga un corazón que pueda bombear ese líquido. Entonces pues se va a beneficiar de la carga de volumen, sin embargo, él no la va a poder manejar. Y también encontré que hay parámetros de respuesta a volumen. Uno de estos parámetros se puede medir con un ultrasonido venoso para valorar la variabilidad del diámetro tanto de la vena yugular interna y de la vena cava inferior. En este se valoran los diámetros de cada una, se hace esta ecuación y si el paciente está en una ventilación espontánea, se llama colapsabilidad de más del 35%. Y si está en una ventilación mecánica controlada, pues se traduce esta ecuación en una distensibilidad. Si es mayor del 12%, pues quiere decir que el paciente va a ser respondedor a este volumen. La elevación pasiva de las piernas es lo que mencionábamos hace un momento. Es como si le pasáramos una autocarga de aproximadamente de 200 a 300 mililitros a nuestro paciente. Primero tiene que estar en semifowler, bajamos la cabecera del paciente y posterior hacemos la elevación pasiva de las piernas. Esta elevación tiene que durar aproximadamente de 2 a 5 minutos y vamos a valorar el gasto cardíaco del paciente. Pero podemos valorar tanto que se eleve el gasto cardíaco más de un 10%, pero también podemos valorar el CO2 expirado posterior a esta elevación pasiva de las piernas. Si este CO2 es mayor del 5 o se eleva más de 2 milímetros de mercurio, igual quiere decir que el paciente va a ser respondedor a volumen. De la misma forma, podemos incluso utilizar esta elevación pasiva de las piernas midiendo el llenado capilar. Si este llenado capilar mejora, bueno, tenemos que hacer, no entendí muy bien esto, pero se tiene que valorar, tiene que mejorar más del 27% del llenado capilar después de la elevación pasiva de las piernas, o también podemos utilizar el mini reto de volumen, que aquí está la dosis de 3 mililitros kilogramo, pero decía que este reto de volumen pues no está como tan recomendado porque si el paciente no responde a ese volumen, pues ya ese volumen ya se lo pasamos. Entonces, por eso se recomienda la elevación pasiva de las piernas porque pues solamente le voy a autocargar, o sea, ya el volumen que ya le cargué al corazón ya lo tiene el paciente. Bueno, entonces el mini reto con fluidos, la dosis es de 3 a 4 mililitros por kilogramo y voy a valorar el aumento del gasto cardíaco más del 10% después de la administración de volumen. También decía que este mini reto de fluidos puedo valorarlo en un ultrasonido. Tengo que valorar que el paciente pues se quede en un patrón A y que no pase un patrón B. Si el paciente después de un mini reto de fluidos pasa un patrón B, pues el paciente no va a ser respondedor a ese volumen. Ahora vamos a pasar a los inotrópicos y los vasopresores.
cada uno de estos agentes va a actuar de acuerdo a un diferente tipo de receptor, ya sea que actúen los receptores alfa o beta, y de acuerdo al tejido va a tener un efecto diferente en nuestro cuerpo. Y pues también hay receptores dopaminérgicos. Y pues básicamente todos los vasopresores es por la síntesis de catecolaminas. Se empieza con la tirosina, que se hidroxila a L-dopa, una descarboxilasa, dopamina, después una beta-hidroxilasa, noradrenalina, y posteriormente por una metiltransferasa, epinefrina. La dobutamina en el cuerpo no existe, es un vasopresor sintético. Esta es una diapositiva que va más que nada quiero con esta diapositiva expresar que el uso de estos vasopresores pues se inició en 1785 y en el 2004 aproximadamente se empezó con este vasopresor, y menciona que hay nuevos vasopresores que aún están en investigación, pero que se espera que vayan mejorando su función y que disminuyan sus efectos adversos de cada uno. Como por ejemplo ahorita la dopamina, pues no se recomienda ya su uso. Bueno, a pesar de que no se recomienda su uso, el artículo decía que en la actualidad solo utilizamos la dosis para dosis respuesta, y de acuerdo a la dosis va a tener diferentes efectos en nuestro cuerpo. Si es una dosis baja, pues va a actuar en este tipo de receptor y va a tener una vasodilatación. De acuerdo a la dosis va a actuar en diferentes receptores y va a tener un efecto deseado. La dobutamina es mejor que la dopamina porque tiene menos efectos adversos de acuerdo a los receptores alfa, porque con su efecto en antiómero positivo y en antiómero negativo, pues se antagonizan esos efectos alfa de la dopamina. Se recomienda utilizarla en un tipo de choque cardiogénico, pero también se puede utilizar en los tipos de choque que tengan una insuficiencia ventricular. Y pues la dosis se recomienda de 2.5 a 20 microgramos por minuto. La epinefrina, pues igual actúa de acuerdo a cada receptor, y aquí podemos ver que de acuerdo a cada dosis va a actuar, y por ejemplo en el choque anafiláctico pues actúa en los receptores beta 2 haciendo una broncodilatación, y por eso es que es el pilar del tratamiento en un choque anafiláctico. Se puede utilizar en todos los tipos de shock, siempre cuando no haya respuesta, por ejemplo, a norepinefrina o en un choque anafiláctico. Y la norepinefrina, que es la que se utiliza con mayor frecuencia, o es la que se recomienda, mejor dicho, por su efecto inotrópico, cronotrópico y lucitrópico, y se recomienda en todos los tipos de shock, y pues aquí este artículo recomienda esta dosis. La vasopresina se puede utilizar, es un péptido hormonal endógeno secretado en el hipotálamo, y esta pues va a actuar de acuerdo a cada tipo de receptor, haciendo ya sea vasoconstricción, aumentando el gasto urinario, el aclaramiento de creatinina o haciendo una vasodilatación cerebral, pulmonar y coronaria. Se recomienda en todos los tipos de shock, pero más en el séptico, cuando el uso único de la norepinefrina no responde. El milrinone es un derivado del amirinone y sin los efectos secundarios que producía el amirinone. Tiene un efecto inotrópico y lucitrópico, actúa en los receptores beta 2 haciendo una vasodilatación arterial, venosa y pulmonar. Se recomienda utilizarlo en el shock cardiogénico. El levosimendan es un sensibilizador de la miosina, es inotrópico y lucitrópico. Tiene un efecto periférico vasodilatador porque mejora la salida del calcio intracelular, y se ha visto que puede utilizarse como un inmunomodulador. Se utiliza en el tipo de shock, o se recomienda utilizarlo en el tipo de shock cardiogénico. Entonces vamos a valorar el uso de estos vasopresores con una tensión arterial media menor a 65 cuando el paciente no responde en los 30 minutos al manejo con fluidos. La primera recomendación o la primera elección es la norepinefrina. La segunda, pues en caso de la que norepinefrina esta dosis no responda, podemos utilizar la vasopresina, la terlipresina
Y pues el objetivo de esto es mantener una PAM de más del 65%, nunca mayor del 80% por riesgo de taquiarritmias. Y la epinefrina es la última opción porque tiene un riesgo de arritmias asociado al uso de vasopresores. Únicamente se recomienda en el choque anafiláctico. Y pues en estos artículos les dejo estas tablitas que resumen pues más que nada qué tipo de vasopresor inotrópico es, en qué tipo de choque se recomienda, en qué receptor actúa, los efectos que tiene en nuestro cuerpo y la dosis que se recomienda. Y pues eso sería todo de mi parte. Muy bueno. Ah, pues puedo, Roberto. Sí. Primero, existen varias está sobreutilizada incluso en la actualidad. Ahorita vamos a poner aquí algunas fuentes bibliográficas de cómo se establecía el diagnóstico de choque séptico. O sea, todo lo que dijiste en realidad está... Yo creo que la evidencia es muy buena, toda la que comentabas tú. ¿Ok? Es por esa situación que a partir del 2021, justamente cuando se empezó a determinar ya con la pandemia y cuando teníamos episodios muy frecuentemente de pacientes en sepsis,
Entonces, los pacientes, ¿cómo podés identificar un paciente que tiene taquicardia porque está con fiebre? Un paciente que está polipnéico porque tiene, en este caso, insuficiencia respiratoria. Y que aunque aparentemente esos son los datos que tu paciente va a traducirte que tiene sepsis, tiene un bajo rendimiento en realidad, cuando existen otras escalas que incluso ya se han comparado en el departamento de emergencias, sobre todo norteamericanos y australianos, en los cuales se ha evidenciado que justamente tienes escalas muy nuevas y que salieron con una sensibilidad mucho mejor que el contexto de Quizofa. Es por eso que ya se desaconseja, incluso la propia Survivor Sepsis te dice que se desaconseja el uso de Quizofa en la actualidad. Ahora, si tú te vas, vamos a hacer énfasis a lo que nosotros frecuentemente vamos a ver. La tercera definición de sepsis. Vean de qué año es literalmente esta tercera definición de sepsis, ¿no? Entonces tenemos del 16, ¿no? Entonces tenemos esta tercera definición de sepsis, es que la que seguimos utilizando, en el cual seguimos utilizando un SOFA, literalmente, y que nos ponían aquí una tablita, justamente este diagrama que fue muy famosísimo, y que te decían, con esto vas a identificar tú la sepsis, ¿no? Paciente con sospecha de proceso infeccioso, o que lo tengas confirmado en este caso, ¿no? Es lo que todo el mundo conocemos. Y te decía, sácale tu Quizofa, y tu Quizofa te era mayor o igual a 2 puntos, era literalmente que tu paciente probablemente y se asociara a disfunción orgánica, pues tu paciente saca el SOFA. Y si tuviera 2 o más puntos en tu contexto de SOFA, pues ya tenías un proceso séptico, ¿no? Porque el SOFA, ¿qué es lo que te traduce? Riesgo de sepsis. No, riesgo de sepsis. El SOFA te podría traducir cualquier otra cosa, en realidad. Disfunción de algún órgano específico o de un sistema, como te lo ponen aquí. Entonces, esa es la importancia. Tú estás hablando justamente, tú cuando definiste un estado de choque séptico, tú definiste específicamente que se va a tratar de disfunción orgánica. Y por lo tanto, tu SOFA, por eso la validación de SOFA sigue, incluso a pesar de que tenemos, como dijo el doctor, otras escalas muy buenas también para riesgo de mortalidad durante una estancia en un paciente en estado crítico, contexto de cualquier choque, pues SOFA sigue siendo la de elección en el contexto de un choque séptico, estamos hablando, porque habla literalmente, te traduce disfunción en el sistema respiratorio, en este caso hepático, coagulación cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Entonces, seguirá siendo por mucho lo que tú tengas que utilizar. Entonces, tú dices, tu paciente tiene sospecha de un foco infeccioso o confirmado y tiene disfunción orgánica y tú calculas tu SOFA, pues tu SOFA literalmente te traduce que ya está séptico tu paciente. En la actualidad, ya lo comentó ahorita el doctor, no existe ese término de sepsis grave. Desapareció. Es muy importante para que ya no lo vayamos a ver, a pesar de que en muchos artículos, incluso a partir hasta el 2022, se sigue definiendo como sepsis grave, pero porque utilizaban eso para incluir a sus pacientes. Nosotros ya no lo vamos a definir así. Y ahora, en el contexto, literalmente, para que tú lo lleves al diagnóstico de choque séptico, ¿cuáles son los datos? Que aquí yo ya estoy en contra de un punto y muchos, bueno, yo no soy un experto en esta área, aunque es lo que más me gusta en realidad, es que te diga que requiera vasopresor para que mantengas una presión arterial media de 65. Lo hablábamos, ¿no? Es una presión arterial media que nos las están traduciendo como que para todo el mundo tiene que ser, entonces Bri tiene que tener esa presión arterial media, Fernanda, yo, todos la tenemos que tener, entonces nos están definiendo de esa manera arbitrariamente, ¿de acuerdo? Y aquí te ponen algo muy importante que tú también lo definiste, un valor ya cuantitativo en el contexto de que estás hablando de que está chocado tu paciente. Un nivel de lactato de 2. En el cual comentabas incluso que si tu lactato está por arriba de 4, te incrementa la mortalidad casi al doble en tu contexto de un choque séptico, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Cuando tú inicias el manejo de un paciente de sepsis y lo inicias ya en un propio manejo de choque séptico, ¿qué efectos tiene el vasopresor sobre el cuerpo? Es lo que estábamos viendo, ¿no? Aumenta el lactato. Entonces, en realidad, el paciente en choque séptico no tiene una indicación para que tú lo estés guiando por lactato. Es por esa situación que salió el estudio que justamente me estabas comentando, ¿no? Andrómeda Shock, en lo que, ¿sabes qué? Tu nivel de lactato se correlaciona bastante bien con tu llenado capilar. E incluso encontramos, algunas ocasiones, disparidad. Tu nivel de lactato lo tienes muy elevado y tu llenado capilar normal con estado neurológico normal y con, en este caso, uresis corriente normal, ¿no? Entonces es algo que tenemos que dejar de utilizar. Ya hay mucha bibliografía referente a esto. Es solamente quería aclarar ese punto. No hay que guiarnos en la actualidad en choque séptico por lactato. Hay que guiarnos por las cosas que no son invasivas. Y es por esa situación que literalmente los médicos de diferentes lugares han hecho énfasis en eso. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ponerles aquí, justamente, yo quiero traducir un caso, sobre todo. Por eso esperamos que no nos demanden
los derechos de autor. Tenemos un paciente, imagínate, es un paciente que se encuentra hipotenso, como el señor de ayer, ¿no? 40 con una T media de 43 aproximadamente, 50 de T media, que se le decidió administración de líquidos. Y tú comentaste excelentemente las indicaciones o el manejo del paciente que tenga ahorita en el estado de choque el ultrasonido, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Llegamos con el ultrasonido y ¿qué es lo que se valoró inmediatamente? Llegamos y sonamos que, ¿qué, Cedric? Vena cava, ¿ok? Y aunque sabemos que la vena cava literalmente no tiene una función tan importante en muchos otros contextos, solamente nos va a servir para dos cosas. ¿Para qué? Para en el contexto de un paciente en choque séptico recto, todo esto es para choque séptico, ¿ok? Es que vas a ver tu vena cava. Aquí por lo menos no se ve variabilidad de la vena cava, literalmente. Ahora, te lo cambio. Vamos a poner estas imágenes. Aquí literalmente te ponen dos contextos, ¿no? Y sé que te están hablando de tamponada, de otras cosas. Suponiendo que solo estamos hablando de choque séptico. Tienes un paciente que tiene una vena cava menor de 2 y que te colapsa, como es este caso. Y están en datos de choque séptico. Es cuando tú vas a poder hacer una administración de ese protocolo que tú hablabas literalmente de 30 mililitros por kilogramo para pasar en 2 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese aquí, cuando sí se puede beneficiar. Pero ahora, vemos un paciente el día de ayer que está literalmente con una vena cava de 2.2 centímetros, con una colapsabilidad menos del 50%, sin ventilación mecánica, y eso fue perfecto que lo hablabas, ventilación mecánica más del 12% literalmente te traduce que tu paciente probablemente te puede tolerar los líquidos. Ahora, ¿qué sucede en el contexto de un paciente que tú tienes, ahorita toda esa bibliografía se la voy a pasar a todos? Ay, creo que no la puse, o sea, es esta. Ok, que tú tienes literalmente bajo ventilación mecánica. Hay cosas muy importantes. Aquí es súper importante que el máximo representante literalmente de la situación del reto de líquidos que tú comentabas es este hombre, ¿de acuerdo? Este hombre que es Javier Munet es el principal investigador en reto de líquidos y manejo de ultrasonido en el paciente en cuestiones sépticas. Y lo que yo quiero traducirte con esto es que existen otras cosas más importantes ya cuando tú lo vas a ver en un paciente que está en estado crítico, que ya lo tuviste que intubar y demás. Porque al final del día, las presiones que tú vas a mantener en un paciente intubado te generan que el retorno venoso, que es lo que les comentaba, disminuye. Correcto. Y entonces en ese contexto se va a estancar, en pocas palabras, viéndolo de esta manera fácil, la sangre. Y entonces vamos a tener siempre venas cavas un poco más altas. Y entonces es cuando justamente tu paciente ya no lo puede estar guiando constantemente por esta situación. No en todos los casos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a suceder? Es para eso que vas a hacer lo que comentaba el otro día Jason. Y muy bien, vas a irte a tu variabilidad de pulso, que es justamente una de las cosas con mayor sensibilidad para poder redirigir si tu paciente requiere o ya no requiere líquidos. ¿De acuerdo? En un contexto de paciente bajo ventilación mecánica. Ahora, yo me regreso justamente a estas imágenes que tenemos. Entonces, a ver, pregunta para Kevin, que estuvo de guardia. Tienes un paciente con estas características, una vena cava más de 2 centímetros y que no te colapsa literalmente. ¿Qué es lo que harías en ese contexto? Si es el paciente que tenemos ahorita en la 2219. ¿Cuál sería tu primera medida? ¿Le pasas líquidos o ya no le pasas líquidos? La vena cava así, ¿qué te traduciría? Está congestivo. Exactamente. Tiene un volumen esplácnico incrementado. El sistema venoso ya no tiene capacitancia para mayor tolerancia de volumen, aparentemente. ¿De acuerdo? No está intubado. Entonces, lo podemos utilizar con muy buena sensibilidad a este paciente. Incluso vean cómo se ve la suprahepática. Toda ingurgitada, literalmente. Que si nos fuéramos literalmente a un contexto de un Doppler, aquí está la vena porta, esta es la vena suprahepática, no nos pusieron aquí, pero tendríamos que ver literalmente cómo se ve la suprahepática. Y cómo vimos, tú estabas conmigo ayer, la suprahepática, cómo pulsaba. Tenía inversión de las ondas diastólicas, ¿no? Entonces las diastólicas estaban enormes y las sistólicas estaban pequeñas. Junto con el ejercicio portal que hicimos ahí, ¿cómo estaba? Aquí está lineal. ¿Te acuerdas cómo estaba el de nosotros? Pulsátil. Y en este caso, aquí no nos está enseñando nada de lo renal, pero ¿cómo estaban las renales? Pulsaban, ¿no? Y con inversión diastólica.
Eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Pero lo que yo quiero que se queden es que en ese contexto, para eso ese es el ultrasonido, es lo que van a ustedes redirigir y entonces ya con base a la evidencia es cuando ustedes tienen que definir, ¿sabes qué? Mi paciente está con esta característica, ya no requiere volumen, ya le pasaron 3 litros de solución salina y mi paciente ya no me tolera más el volumen. Ay, pero es que lo veo seco de la boca. Entonces, justamente, apenas Carlos les envió unos criterios específicos de Pinsky, ¿no? Que no son así como que los tenemos que seguir utilizando, pero nos traduce o que el edema, que no, es estético al final del día, ¿no? ¿Cuántos dijimos que tenemos que tener de sobrecarga para nosotros pensar que va a tener edema significativo el paciente, Jason? Arriba de 3 litros. Entonces, justamente, esto se vuelve al final del día más que científico, incluso un arte, es traducir el edema, traducir el ultrasonido y el manejo del choque. Entonces, aquí es donde tú vas a dictarle, hey, ¿sabes qué? Se inicia con vasopresor. ¿De acuerdo? Recordarán el caso clínico de nutrición, que era lo que nos decía, no voy a tardar más de 10 minutos, ya, nos decía, ¿sabes qué? Estaba con un versus B, y entonces en ese caso iniciamos vasopresor, ¿no? Y eso lo iniciaron porque el paciente, ya al estar con una congestión moderada, literalmente, ya no era respondedor a volumen, y por lo tanto requería forzosamente ya un estímulo que nos mantenga la presión arterial, que es el contexto, ¿no? Eso es lo que quiero que se quede literalmente. Y algo que tú referías, el grupo de trabajo de investigadores, justamente el SOP2, nos comentan aquí, aunque podemos ver después, este artículo incluso lo vamos a tocar nosotros, no hay diferencias en realidad en desenlaces, si nos vamos a ver el contexto de dopamina versus norepinefrina. Lo único que sí, y efectivamente lo tocaste, y es lo que todo el mundo sabemos, por eso se prefiere, en este caso, la norepinefrina como primera elección, y en todas las guías ya está la norepinefrina como primera elección, es por sus efectos adversos que presenta la dopamina, sobre todo de origen cardiogénicos, ¿no? Arritmias en ese contexto. Pero al final del día es esa parte. Es muy importante que ustedes sepan que si en otro lugar no tienen la norepinefrina, y el más frecuente que van a encontrar es dopamina, pueden utilizarlo, aunque está haciendo como que ese cambio, ¿no? De que siempre ya exista norepinefrina. Pero si lo tienes, lo puedes utilizar. Y ahora es muy importante, aquí yo te estuve señalando algunas cosas, creo que no las comentaste, y es que el choque séptico ya no es en realidad un choque distributivo, ¿de acuerdo? Quiero que se queden con ese punto. El choque séptico tiene una fisiopatología completamente diferente y es por lo cual en revistas tan importantes como Chess, en JAMA literalmente, desde el 2020 para acá se ha tocado este término de choque vasodilatado. El choque vasodilatado en realidad tiene un conjunto literalmente de fenómenos, o sea, aquí está literalmente parte de su fisiopatología, que ahorita se las enviaré. En este caso, que es completamente diferente, y no es porque exista una mala distribución entre el volumen, literalmente, porque eso nos traduce en un choque distributivo, sino es en realmente esa pérdida, como lo pusiste tú, pero no lo describiste, que existe en realidad una pérdida de esas resistencias vasculares sistémicas, y por lo tanto, el punto más importante es que no nos va a servir los líquidos muy frecuentemente, solo en el contexto que tengamos imagínense una cava de estas características, ¿no? O con esta característica y que nos colapse todavía, ¿ok? Este es un paciente que sí probablemente se beneficie del líquido, pero el otro no. ¿Ok? Y ahora, otra de las cosas súper importantes. Las recomendaciones para el uso de vasopresores en el contexto. No frecuentemente vamos a utilizar ionotrópicos, otra cosa, ¿no? Entonces, esta la puso justamente Eduardo, justamente para que nosotros entendamos, siempre que tengamos hipotensión, nuestro primer fármaco sobre todo va a ser norepinefrina, en cualquier contexto, casi siempre. ¿De acuerdo? Siempre haciendo una buena valoración. Y aquí vienen todas las recomendaciones que podemos utilizar. Ahora, vamos a tocar nosotros un estudio, no sé quién le tocó en realidad, pero vamos a tocar un estudio que es el uso de vasopresina versus norepinefrina de forma inmediata. Y entonces se darán cuenta que vasopresina no supera literalmente el rendimiento que tiene norepinefrina. Y eso es muy importante, por lo cual no lo vamos a utilizar. Pero ahora, es importante, ¿cuáles son las indicaciones para el inicio de un segundo vasopresor? Por eso te los modifiqué yo al final, que lo tenías un poco mal. Dale. Ajá. Cuando no se alcanza cuestiones enfermedades médicas, más bien con la adrenalina se alcanza, queremos alcanzar o mantener la presión arterial de 65 y llegamos a los 6 límites de noradrenalina, que son de 0.25 a 0.5 microgramos por kilogramo minuto, y todas suceden a vasopresina. Excelente. Y ahora, Jason, bueno, yo te consideraría siempre. Pero, a ver, Cedric,
¿Debatirías ese punto de corte? Si yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a iniciar, le tienes el punto 15 de norepinefrina al paciente que iniciamos ayer. Y paciente, no logramos TEAs medias perfusorias, nunca las logramos en realidad, en lo que estábamos. Y nuestra norepinefrina iba para arriba, incluso la doctora, si se acuerdan, la iba retitulando constantemente. Llegamos a 0.2. Todavía no cumplimos el criterio que nos marca incluso las CHES o la subarvesepsis de 0.25. ¿Podríamos iniciar ya inmediatamente vasopresina? Sí. ¿Con qué finalidad? Bueno, platicamos que hay que individualizar a los pacientes, ¿no? O sea, no todos los pacientes se comportan de la misma manera. Quizás el subir la dosis de un vasopresor no sea lo ideal en todos, ¿no? O sea, alcanzar la dosis máxima y bajo ese contexto iniciar el segundo vasopresor. Iniciarlo desde antes. Y la pregunta más importante, y esta es para todos nosotros, seamos R1, seamos R2, R3, incluso adscritos, es algo importante porque es la bibliografía actualmente. ¿Cuándo se inicia el vasopresor? A ver, por ejemplo, ¿cuándo iniciamos el vasopresor, Beto? El segundo vasopresor. El primer vasopresor. Ya hiciste tu valoración. ¿Cuánto tienes de tiempo en el cual justamente no le vas a modificar mortalidad, más allá del choque séptico, que no le vas a incrementar la mortalidad por iniciarlo tardíamente? Justamente. ¿Ok? Tenemos un punto que ya está establecido, que justamente si tú inicias tempranamente, o sea, en la primera hora, puedes incrementar mortalidad, pero si lo pones después de 3 horas, incrementas mortalidad. Entonces el punto que se está estableciendo es que sea menos de 3 y más entre la primera y la tercera hora, de que tú identificaste un choque séptico. Entonces tú tienes un tiempo específico para identificar, iniciar el tratamiento de un choque séptico. Estamos hablando solo de choque séptico. O sea, inicias antibiótico, determinas, haces una valoración de un poco de tu paciente en pocas palabras, y ya puedes determinar qué es lo que vas a realizar en ese paciente. Entonces ves justamente cómo la evidencia cuadra en todos los contextos. Ahorita, todo esto se lo voy a pasar, literalmente. Y esto es importante, justamente es algo que se me hizo muy interesante. En el contexto de pacientes en choque séptico, ¿cuál es la presión arterial óptima? Y comentábamos justamente ayer, quien los estudiaban conmigo, justamente llegó el de nefro, y ¿qué es lo que comentaba? No, vamos a manejar las tensiones arteriales medias por arriba de 75. Y se acuerdan que discutíamos ese apartado, y les dije, no, ¿sabes qué? Podremos subirlo un poco más, por desenlace justamente. Bueno, este fue uno de los muy buenos estudios que se encontraron, justamente que en los pacientes, que si tú los llevas por arriba, incluso por aquí tiene, no me acuerdo, pero el punto de corte era 72, ¿no? Y eso justamente era lo que queríamos llevarlo en ese contexto, en pacientes que estuvieran en un estado crítico, sabiendo que ya existe una nueva revisión que en el contexto de pacientes en choque séptico por arriba de 82, tus pacientes casi no presentan, literalmente solamente de una corte de 1.500 pacientes, solamente presentan 10 pacientes lesión renal aguda independientemente de la causa. ¿Y qué es lo que principalmente nos mata al paciente? ¿No es lo que comentábamos? Cedric. Ok, bueno, todo eso lo van a leer más adelante, para ya literalmente cerrar esta presentación. Entonces, lo importante es que ya tenemos el ultrasonido, hagamos valoraciones, literalmente, no sobrecarguemos al paciente porque nos incrementa mortalidad. Esto hay que utilizarlo con cautela, por favor. Hay que determinar y evidenciar en realidad, decirle, ¿sabes qué? No cumple el criterio de choque séptico a los de urgencias, nosotros. Hay que determinar que ya no es un choque distributivo, ya es un choque vasodilatado, es el nombre que se le tiene que utilizar, y en ciertos contextos hay que utilizar no solamente el ultrasonido, sino hay otros por otras cosas. Y referente a los mini retos que lo propone el doctor Xavier Munner, literalmente si es a 3, pero lo ideal sería hacer solamente una prueba con elevación de piernas, porque no le pasas volumen a tu paciente, entonces no lo sobrecargas. ¿De acuerdo? Esa autocarga que se da al paciente es algo que nos puede servir con ese incremento del 10 o del 12%, independientemente de que esté bajo ventilación o no bajo ventilación mecánica. ¿De acuerdo? A menos que requiere líquido. Exactamente. Que tú consideres que requiere. A ver, ¿a este paciente tú le dejarías líquidos? No sé. Se ve hiperdinámico justamente. Está hiper, pero ¿cómo está esta vena acá? Entonces, ¿le dejarías o no le dejarías caer líquido? Sí.
Es que no sé si no estoy viendo bien. No, el sí, resto de la- ve todo lo de acá o ni se está ve. completamente Está colapsado. toda pegada. Está toda pegada, literalmente. En ese paciente sí la podremos iniciar si fuera un choque séptico. Y de eso se trata, literalmente, que individualicemos cada paciente. No todos son una receta de cocina, literalmente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué conceptos, en qué pacientes? Esta imagen justamente la ponía para esto. Es bueno, este video. Porque en este contexto no sería bueno utilizar literalmente la vena cava como para marcador de que el paciente literalmente requiera volumen? ¿O ustedes le dejarían caer volumen a ese paciente? Aparentemente no colapsa, demás, pero no están poniendo un Doppler. Y justamente está, ¿qué se regresa? Como si tuviera una regurgitación o si tuviera una insuficiencia de tricuspida. No estamos viendo ahorita un eje apical 4 cámaras, pero justamente hasta la vena cava tenemos regurgitación. Entonces, en ese contexto no es valorable ya mi vena cava. Y entonces es donde individualizo otra vez. Eso es lo que quiero que se quede. No vaya a decir, que tiene insuficiencia tricuspide el paciente, pero tiene una vena chiquita o una vena súper grande y ya no le pasen líquidos por esa situación. Entonces individualizo ya este contexto. ¿De acuerdo? Pacientes con cirrosis ya no se recomienda hacerles vena cava y estar yendo justamente terapia por esto. Y lo más importante, con lo que cierro literalmente, es que si van a utilizar el ultrasonido, lo más importante es la reevaluación continua. No puedes solamente estar diciéndole a tu paciente, requiere líquidos, le paso líquidos y no lo revaloro. ¿De acuerdo? Lo revaloras con taller hemodinámico, lo revaloras con tu lactato si quieres, lo revaloras con lo que tú quieras, lo que tú sepas en ese momento. ¿De acuerdo? Y si lo haces con el ultrasonido, eso ya lo tienes. ¿De acuerdo? Porque si lo iniciaste idealmente con el ultrasonido, pues lo sigues con el ultrasonido para ver cuándo ya no requiere líquidos. ¿Estamos de acuerdo? Va. Eso es lo único que yo quería comentar. Sé que fue solamente choque séptico, pero es que yo creo que es lo más importante, lo que más vemos, fallas cardíacas y demás.